con un caso de violencia de género tremendo. Es víctima de violencia de género. La causa por violencia de género, donde Caso de violencia de género. La violencia de género sigue dentro de nuestra sociedad. La historia de una mujer, de otra mujer que sufre violencia de género hace muchísimo tiempo. Soy Candelaria Torres, soy licenciada en comunicación. Hoy soy madre de 2 hijas y trabajo para un teatro en Miami. Cuando sufrí el abuso tenía 22 años. No tenía vínculo con mi agresor, nunca en mi vida lo había visto. La noche en que sufrí el abuso, había ido a un pre con amigos de la facultad. Habíamos tomado, hecho juegos y nos subimos a un auto. Fuimos al boliche que en ese momento se llamaba Jagger, si no me equivoco. Y nos bajamos por distintas puertas. Yo los perdí, me fui a una fila donde entraba el boliche y ahí me empecé a sentir mal, dije no, me voy a ir a dormir a casa, ya fue, me parecía como muy chiquito el lugar, no tenía ganas de entrar, así que me senté como en la vereda a ver si me tomaba un auto o qué, y bueno, justo uno de los taxistas, había una fila de taxis, me ofreció subirme al auto, y le dije dale, o sea, llevarme a mi casa, le dije que sí, me subí al auto, ahí creo que me subí adelante, me ofreció comprarme una botella de agua, le dije que sí, ahí le di plata yo, si no me equivoco, ya es como que hay cosas que me pierdo, bajó, me compró un agua, subió, fuimos hasta la puerta de mi casa y en vez de la puerta de mi casa de frenar, como que pasó, le dije que no, que mi casa era atrás, que me dejara. Y me dijo que sí, que me iba a dejar en casa, pero que antes íbamos a ir a otro lugar. Le dije que no, gracias, que quería ir a mi casa. En el trayecto ya de lo que era, o sea, lo que fue la compra del agua, o sea, del kiosco hasta mi casa, ya él me había empezado como a dar besos, como que tenía en el brazo, acá, después en la boca, yo como corriendo la cara, no, me quiero ir a mi casa. Bueno, y después fuimos hasta un lugar, yo no me ubico mucho en el centro de Buenos Aires, así que no sabía ni dónde estaba sinceramente. Llegamos, pasamos por una puerta, un estacionamiento, fuimos hasta como la puerta del lugar, la mujer le dijo un precio, que ahora no recuerdo, en ese momento sí, cuando declaré sí me acordaba. Yo ahí intuí que estaba todo medio mal, así que empecé como a intentar filmar. Mi celular no tenía espacio, pero bueno, igualmente capturó una foto que después fue lo que dio la ubicación del lugar ese, cuando denuncié. Ahí yo ya lloraba, seguía repitiendo que me quería ir a mi casa. Llegamos a una habitación, me sacó las calzas, me levantó la remera, me intentó violar, o sea, él ya se había desnudado todo. Yo lloraba, le decía que no quería, que por favor no. No me pudo penetrar. Ahí como que se enojó, me dijo tranquila, no te hice nada, te voy a llevar a tu casa. Y me hizo un comentario ahí como que el relojito seguía corriendo, que como que yo todavía, viste, como que le debía plata, viste. Se fue al baño, yo me vestí, y él estaba como tranquila, acá no pasó nada, te voy a llevar a tu casa, tranquila, tranquila. Y ahí yo me doy cuenta también que me faltaba plata, le dije que me había robado. Y bueno, y en el auto yo ya había intentado llamar a mi novio en ese momento, no me había atendido, había intentado llamar a su amigo porque yo sabía que estaba un amigo, no me había atendido.
y en la vuelta empecé como a grabar, a dejar grabados, o sea, mi voz y la voz de él hablando, digamos, como en notas de voz. Y me dejó en la puerta de mi casa de nuevo, eran las 5 de la mañana, ponele, y bueno, así como en resumidas cuentas eso fue, digamos, lo que pasó. Digamos, después, bueno, mi novio me llamó, yo lo esperé, me dijo que no me bañe, que nada, que lo esperé, que iba a llamar a su papá, que es médico. Y bueno, después cayó su papá, después me llevaron a... Pero bueno, eso fue básicamente lo que pasó esa noche. Sí, después mi suegro, que es el médico, que cuando me preguntó qué pasó, no le pude decir si había habido penetración o no. Le conté que me había llevado a un cuarto, que me había desnudado, que me había intentado como hacer un montón de cosas, o sea, que me había chupado toda, porque me había chupado toda, pero que cuando me preguntó en concreto si había visto penetración, por cuestiones hasta médicas, para ver qué administrarme, yo le dije que no sabía, que no lo tenían claro. Bueno, para contar con una definición de lo que se entiende por violencia de género, podemos recurrir a la ley 26485, que es una ley argentina que se sancionó en el año 2009 y que define a la violencia de género como toda conducta, acción u omisión que basada en una relación desigual de poder afecta a la vida, a la dignidad, a la libertad de las mujeres y a su integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. No, la Oficina de Violencia Doméstica es la única oficina en el mundo que depende directamente de una Corte Suprema de Justicia, en este caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un dispositivo, una institución especial que se crea para atender las denuncias de violencia doméstica, ya sea, como dije anteriormente, la violencia de género, el maltrato infantil, la violencia a las personas mayores y las violencias que atraviesan a las personas en general. Si bien especializamos en la asistencia o la atención de las denuncias por violencia en el ámbito doméstico, también atendemos situaciones, por ejemplo, de violencia de género, cuando se dan en otros ámbitos, no solamente en las relaciones íntimas o de familia, y también atendemos la situación de trata de personas, especialmente las dirigidas hacia las mujeres con fines de explotación sexual y explotación de la prostitución ajena. Bueno, la denuncia se me propone desde el primer momento que yo voy al hospital. En realidad ellos tienen la obligación de hacer la denuncia. Después uno cuando va ahí te ofrecen como, al ser como un delito penal, entiendo, vos podés como elegir que ellos sigan con el caso o que como te afecta, no, simplemente no. Lo primero que me impulsó fue que cuando yo le pregunté ahí a la persona que, digamos, que estaba ahí, si valía la pena denunciarlo, si realmente, digamos, si estas cosas sucedían mucho, como si había muchas denuncias al respecto, y me dijo que sí, y que de taxistas, me contestó así, de taxistas no sabes cuánto. Entonces dije como, ok, sí, o sea, esto sucedió y esto no está bueno que suceda. Y después, más allá de eso que contesté en el momento, como que fueron varias cosas que fueron pasando que a mí me daban como más motivación a seguir, que era la primera charla con mi abogado, donde me indica que no había mucha certeza de que yo fuera a ganar este juicio en caso de si yo avanzara. Mejor dicho, todo lo contrario, era bastante improbable que yo saliera ganando, y de hecho me incitó como para no sufrir, dejar todo ahí, y yo dije, si una persona como yo, que tiene justamente un círculo de contención, oportunidades, recursos, que se anima como a seguir para adelante con esto, le dicen que lo mejor es quedarse callada, entonces dije como, no, o sea, tengo como justamente la oportunidad de que esto no vuelva a suceder. O sea, lo más claro y concreto que a mí me incentivó a decir, che, no,
esto tengo que hacerlo, fue decir, si alguien hubiera seguido adelante con esto y este tipo ya hubiese sido denunciado, este tipo no está ahí el próximo viernes. Y se lo evito a la próxima chica. Y para mí eso fue como, de hecho me persiguió todo el tiempo que yo me fui después de viaje y era como saber que todos los viernes ese tipo estaba en la puerta y que le podía pasar lo mismo a otra chica, porque yo sabía que no era la primera. Y por lo tanto podía no ser la última. Búsqueda del taxista que abusó de una chica en la capital federal. Hacer pública la búsqueda del taxista que abusó de Manuela de 20 años a la salida de un boliche. A ver, a nivel operativo hay mucho de lo que no me ocupo, entonces no es algo desgastante en cuanto desgastante físico, pero sí es sí es emocionalmente exhaustivo. Hay que estar muy preparado y ser muy tolerante a la frustración, porque realmente uno cree o en su racionalidad cree que son cosas que deberían ser más fáciles, como, no sé, 2 más 2, 4, digamos, si yo denuncié esto, ellos vieron que mi relato era veraz y van el viernes siguiente, encuentran al tipo tal cual lo describí, con la misma ropa que lo describí, en el mismo lugar que lo describí, debería ser un proceso mucho más fácil según lo que uno piensa. Está bien que uno por ahí no tiene el entendimiento de que los procesos judiciales requieren muchas más cuestiones y que lamentablemente, por lo menos acá en Argentina, no son tan fáciles las cosas. Entonces, sí uno tiene que, tener en cuenta, y esto se lo digo a por ahí algunas chicas que me preguntan porque están en un proceso de denuncia o porque quieren denunciar, sí hay que saber de antemano de que sí es un proceso que probablemente tenga muchas piedras en el camino y que sea muy frustrante y que seguramente tengas que, algo que a vos te parezca obvio, ir y tocar la puerta y decir, hey, hola, esto, perdóname, no me dijiste que ibas por este lado, porque fue por este lado. Digo, mi causa fue archivada cuando me habían dicho que tenía todas las de ganar porque mi relato era veraz, el tipo había mentido y de repente mi causa estaba archivada. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Entonces, sí hay que estar, sí fue exhaustivo y sí, obviamente fue frustrante y mismo al día de hoy, cuando parece que el caso ya, digamos, que el tipo ya fue enjuiciado y todo, lamentablemente me llaman para decirme que el tipo no está cumpliendo con lo mínimo que tiene que cumplir. Entonces es desgastante y yo sé que si llamo, molesto, vuelvo a pedir justicia y por ahí las cosas vuelvan a encontrar su camino, pero si yo no me muevo, digamos, si yo no llamo, si yo no me ocupo, como cualquier trámite que uno tiene que hacer, sumado a lo emocional, de demostrar todo el tiempo de, me violaron, tengo razón, te juro que esto pasó, esto no debería pasar, como toda esa carga, sumarle la carga emocional. Entonces sí, es desgastante y exhaustivo. Hago esto porque me hubiera gustado que alguien lo haya hecho por mí. Aunque me cuesta mucho, me animo, porque pienso que si alguien lo hubiera hecho antes, en una de esas gratas casualidades, yo no estaría escribiéndoles estas líneas. Yo subí un video en mis redes hablando sobre lo que había sido el abuso que sufrí y todas las barreras que tuve a la hora de llevarlo a la justicia. Primero la denuncia, después esto de que haya sido archivada, y hablaba sobre las 3 barreras, el juicio propio que hacemos al respecto, lo difícil de la justicia y también el resto, hasta incluso la gente que te quiere. Y yo lo subí un poco porque sentía que había una necesidad propia mía de contarlo y que la gente que me conocía supiera que yo cargaba con eso. De nuevo, no por ir con un cartel de me violaron, pero sí
nada, me cobró mucho sentido esta frase de no sabemos qué batalla se está peleando la otra persona, y yo de alguna forma quería contar que eso era algo que formaba parte de mí, que me atravesaba. Y segundo, la parte más importante, o que yo sentía que podía traer cosas buenas, era que yo sabía que no era la única que había sufrido algo así. De nuevo, de un taxista, de un papá, de un abuelo, de un amigo, de una amiga, digo, porque también no somos las únicas que sufrimos abusos. Y entonces, siempre que uno le pone palabras a algo que atravesó, aparecen un montón de otras personas que se pueden sentir. Y que, como digo en el video, si sienten la mínima necesidad de denunciarlo, que se animen, porque eso seguro, o sea, que el camino era engorroso, que no era fácil, pero que eso seguro iba a traer o sea, prevenir a otra víctima. Prevenir o evitarle a otra víctima lo que a mí me había pasado. Porque si alguien hubiese... o sea, yo no podía evitar ese pensamiento. Si alguien hubiese denunciado a este tipo antes, yo no hubiese sufrido esto. Entonces me parecía como una cuestión, una cadena de algo que yo tenía que o sea, más allá de que me tocó vivirlo, contarlo, ya que ya lo viví, que no podía hacer nada o sea, no podía deshacer lo que ya era. Entonces, bueno, que sirva para algo al menos. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. De mi abuelo. Una noche empezaron a los 7 años y acabaron a besarme el cuello. A los 19. Para él, yo era un objeto sexual. Siempre que podía estar a mi lado, tenían hecho la mano, que no gritara, me hizo que lo tocara. que no gritara. Recuerdo perfectamente estar en casa de ellos y que mi abuela... Ahora vengo, utilizaré ese tiempo y espacio para tocarse de ello. Después se despertó como si nada. Si tuviera que decirle algo a gente que está sufriendo o que sufrió algo parecido y que todavía está muy atravesada sí, duelándolo, primero la abrazaría, si me dejara, porque sé que no es fácil, y después si hay la posibilidad y si tiene ánimos hay algún interés de denunciarlo, la incentivaría a que lo haga, pero si esa persona tiene ese interés, porque sé que es muy personal y primero intentaría ver dónde está esa persona parada, y si tiene ganas de hablarlo, por ahí denunciar es un paso como más último. Si tiene ganas de hablarlo y no lo habló, si hay algo que todavía lo obtura y tiene ganas, realmente incentivaría a que lo haga, que hablar sana, y que le pediría que jamás dude de su relato. Eso.